Amén. Amén. ¿Alguna vez estuviste en una fiesta en la que por alguna razón se haya arruinado la fiesta? ¿O que en algún momento de la fiesta haya sucedido algo que marcó ese evento con un sinsabor? Algo que no gustó, algo que hizo que de alguna manera la fiesta fracasara. Bueno, todos escuchamos más de una vez cómo una fiesta se arruina por un invitado que está borracho, por ejemplo, y, y se pelea con uno, o rompe algo, o tira la torta de la boda, ¿no? O todos escuchamos sobre accidentes con balas perdidas en Navidad, por ejemplo. O fiestas que se arruinan porque justo ese día, justo en ese momento, el abuelito de la familia falleció, ¿no? O algo pasó. O hay algún conflicto familiar que estaba ahí tapado y en ese día de la fiesta salió a la luz. Y cuando esa clase de cosas pasan, es como que el ambiente se corta, ¿no? Es como que, ¿vieron ese momento donde hay un silencio en la fiesta, donde están todos mirando y pareciera que la música se cortó, pareciera que todo se terminó? Bueno, algo así estaba sucediendo en esta cena de Pascua, en este aposento alto que los discípulos habían preparado. No fue una fiesta fácil, fue una fiesta muy difícil, hermanos. Sucedieron algunas cosas allí que hacían difícil respirar en ese lugar. El ambiente estaba muy tenso. El diablo a lo largo de los años se ha encargado de, no sé, de volvernos como niños, como románticos, demasiado románticos en todas las cosas, ¿no? Y también la sociedad consumista en la que vivimos de este lado del mundo le hizo fácil al diablo distraernos de lo que verdaderamente estaba pasando en esa cena de Pascua, ¿no? No, nos puso conejitos y huevos de chocolate pintados de colores. ¿Qué, qué, qué tiene eso de triste, no? ¿Qué hay, qué otra cosa más tierna que conejitos y huevos de chocolate? Qué hay más alegre que eso? Pero aquella fiesta, hermanos, no fue así. Incluso para el pueblo judío, esta fiesta era un motivo de regocijo, un motivo alegre, porque ellos recordaban cómo Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto. Pero para Jesús y sus discípulos, esa noche, esa Pascua, estaba cargada de angustia. Imagínense, ya de entrada, los discípulos entraron, imagínense a los discípulos pasando por la puerta, ya entraron discutiendo, entraron peleándose a esa fiesta. Quizá por haber visto la entrada triunfal de Jesús, ¿no? Ya se entusiasmaron, ya este reino empieza ahora, ¿eh? Y quizá el ver esa entrada triunfal revivió esa disputa que ellos habían tenido a lo largo del ministerio de Jesús, ¿no? Pedro habrá dicho, bueno, a mí me toca sentarme a la derecha, ¿eh? Acá el que caminó en el agua fui yo, ¿eh? No lo vi a ninguno de ustedes bajando del barco. ¿No? Y quizá Felipe y Andrés se habrán parado. No, pará, Pedro, pará, cállate, Pedro. ¿Quién, quién le consiguió a Jesús, al chico de los panes y los peces? ¿Eh? Así que nosotros merecemos la izquierda y la derecha, vos no sé. Así empezaron la fiesta, discutiendo. Y esa soberbia de los discípulos, esa mirada tan terrenal, tan materialista del ministerio de Jesús, esa falta de amor entre ellos, toda esa altivez, fue humillada por el Maestro y Señor, ¿no? El Maestro y Señor se levantó de la mesa, se vistió del más bajo esclavo que existía en la sociedad y les comenzó a lavar los pies. Algo que por lógica ellos tendrían que haber hecho si no había otros. Porque Él era el Señor, Él era el Maestro.
Así que el Señor se levantó de la mesa. Imagínense el silencio. Cuando el Señor se levantó y se empezó a vestir como un esclavo para lavar pies. Ya el ambiente empezó a ponerse tenso. El contemplar la infinita distancia que había entre la soberbia de estos 12 don nadies y la humildad servicial del ser más glorioso y digno del cosmos, debió haberlos dejado decepcionados, por lo menos decepcionados de sí mismos, por lo menos avergonzados, humillados. Así que ya imagínense a los discípulos comiendo con la cabeza agachada, en silencio. Y sin haberse podido recuperar de ese golpe, los discípulos reciben otro golpe. ¿Sí? Imagínense a todos comiendo con la cabeza agachada, sin mirarse mucho, y de repente escuchan un angustioso suspiro del Señor, del Maestro. De cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y Jesús jamás había fallado en sus predicciones. Fíjense, hermanos, que en ningún momento le dicen a Jesús, no, pará, Jesús, pará, tanto no seas exagerado. Ellos no dudaron ni por un segundo que lo que dijo Jesús iba a suceder realmente. Ellos empezaron a cuestionarse su propia lealtad antes de pensar que Jesús estaba exagerando. Jamás lo que Jesús dijo había fallado. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Todos empezaron a preguntarle. Así que la angustia de esa fiesta iba en aumento. De repente Judas se levanta y se va. No, otra cosa que parece que corta el ambiente de la fiesta cuando alguien se va. Y nadie entendía por qué se fue, ¿no? Así que la incertidumbre, ¿por qué se habrá ido? Y como si eso fuera poco, una vez que Judas se fue, Jesús se empieza a despedir. A donde yo voy, ustedes no pueden ir, dice el versículo 33. Los discípulos, enseguida, cuando escucharon eso, empezaron a intuir que otra vez Jesús iba a sacar un tema que ellos trataban de esquivar todo el tiempo, que era cuando Jesús hablaba de su muerte. ¿No? Pedro trató una vez de decirle, Señor, por favor, que en esto no te acontezca. No pienses mucho en eso. Ellos querían esquivar este tema todo el tiempo. Pero en esta fiesta el Señor les anuncia que va a morir. Y no solamente eso, establece símbolos para esa muerte. Yo soy el pan, yo soy este vino. Hagan esto en memoria de mí. Hermanos, ellos estaban esperando a un gran libertador. No eran distintos de los demás judíos, estos discípulos. Ellos esperaban un líder político que conquiste el imperio romano. Esa era la clase de Mesías que todos los judíos esperaban. Y no podían concebir en su mente que el Mesías vaya a morir. Si él había venido a libertarlos, ¿cómo es que va a morir? Es inconcebible. Pedro simplemente no lo pudo soportar, como vimos hoy a la mañana. Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Te puedo seguir? ¿Puedo ir con vos? Sabían que estaba hablando de la muerte, porque él mismo le dijo, yo voy a dar mi vida también, Yo voy con vos hasta la muerte. Y como si faltaba algún ingrediente a la angustia de esa fiesta, el Señor le dice a Pedro que él lo iba a negar 3 veces antes de que llegue el amanecer. Así que quizá en la mente de los demás discípulos también se estaba gestando la idea de que Pedro... ¿Y qué? ¿Les faltó algo? No, nada, le dijeron. Bueno, ahora sí, consigan calzado, consigan túnica, consigan mochila, parece que se iban a tener que fugar. Y además les dijo el Señor, miren, si pueden conseguir una espada, mejor. Así que el ambiente de esa fiesta estaba muy tenso, muy cargado de malas noticias. ¿Pueden sentir ahora un poquito la desesperación y la angustia que los discípulos estaban atravesando en esa fiesta? Todo el mundo de los discípulos estaba derrumbando alrededor de ellos.
la débil confianza que tenían en su maestro, estaba siendo duramente golpeada. Estaba sucediendo tal y como Jesús le había dicho a Pedro. Estos discípulos habían comenzado a ser zarandeados como el trigo. Por un lado, humillación. Por el otro, la angustia de despedirse de su maestro. Por el otro, enterarse de que hay discípulos que van a desertar, que van a negar el camino. Por otro lado, enterarse que hay una trama secreta de traición. Y por el otro, la idea de que aquel por el cual ellos habían dejado todo, ahora los abandonaba. Y encima les decía que él iba a morir, les estaba anunciando su propia muerte. ¿Qué esperanza le quedaban a estos discípulos? Yo espero que la comida no haya tenido mucha sal porque era una noche para el infarto, hermanos. Pero en medio de la angustia y la decepción, en medio de la desesperación, en medio del abandono, en medio de toda esa oscuridad que los asfixiaba, la tierna voz del buen pastor se hace oír para estos corazones atribulados. Él les dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Vean estas palabras de Jesús, hermanos. No se turbe vuestro corazón. Esta palabra turbe, turbar, es la misma palabra que usa Juan en el capítulo 12, versículo 27, cuando Jesús dice, ahora está turbada mi alma. Y es la misma palabra que se usa en el capítulo 13, versículo 21, cuando dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu, la misma palabra. Él está diciendo a sus discípulos, no se turben. Y él mismo está turbado. Hermanos, el corazón de Jesús estaba atribulado en una manera mucho mayor que el corazón de sus discípulos. Es él quien iba a morir. Es él quien iba a recibir la ira de Dios por causa de los pecados del mundo. Cuando él levantaba esa copa de vino y ese pan, él estaba hablando de él mismo, hermanos. Para Jesús era mucho más angustiante esta situación que sus discípulos. Si había alguien en ese lugar que realmente necesitaba paz y consuelo, era él mismo. Pero aquí está nuevamente el abnegado, el compasivo, el generoso y el misericordioso corazón de Jesús entregándose por los suyos. Es impresionante, hermanos. Jesús dejó de lado su propio sufrimiento, su propia necesidad de consuelo, para consolar, para poder contener a sus discípulos, a sus hermanos, a sus amigos. Y dicho sea de paso, el Señor Jesús no les negó el consuelo, a pesar de que ellos le iban a negar y lo iban a abandonar en el peor momento de su vida. Él los consoló igual. Eso es gracia, hermanos. Dejen de estar turbados, es la mejor traducción. Dejen de estar turbados. ¿Qué es esto? Dejen de estar turbados. Es una orden, es una exhortación, es un mandamiento, hermanos. Si somos discípulos de Jesús, no debemos permanecer en angustia y desesperación. Por supuesto que los hijos de Dios atravesamos sufrimientos, aflicciones, pruebas, momentos de muchísima angustia y de desesperación. Es cierto, pero aquí la exhortación es que los discípulos de Jesús, los hijos de Dios, no debemos permanecer en ese estado. No debemos permanecer ahí. Y la razón por la que este es un mandamiento, la razón por la que esta es una orden y no una sugerencia y unas simples palabras de aliento de Jesús, es porque Dios nos ha provisto todos los medios para no permanecer en ese estado. Él nos ha dado todas las cosas que necesitábamos para que no permanezcamos en la angustia y en la desesperación. No tenemos razones para turbarnos. No tenemos razones para estar atribulados, porque Dios nos ha dado el remedio eficaz para esta condición,
que dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué les dice como remedio a eso? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Este es el remedio para la angustia. Este es el remedio para la desesperación. Cristo. Cristo. ¿Qué otro remedio iba a haber? ¿Quién otro puede ser? Nosotros creemos que la angustia y la desesperación pueden solucionarse con otras cosas. Señor, hermanos, el Señor les está diciendo, no se turbe vuestro corazón, crean en mí, confíen en mí. Jesús les está diciendo, ustedes confían en Dios, confían en todos sus atributos, confían en todo su poder, confían en que aunque no le ven, su presencia está con ustedes todo el tiempo. Bueno, deben confiar en mí de la misma manera. Deben confiar en mí de la misma manera porque el Padre y yo somos uno. Jesús los está exhortando a que sigan confiando en Él, sin importar lo que pase. Ellos estaban a punto de ver a su Mesías, al que habían esperado. Ellos lo iban a ver apresado, a su Mesías, azotado, despreciado, asesinado en una cruz. Quien para ellos era el campeón, el vencedor, el que siempre salía airoso de todas las batallas, iba a ser derrotado frente a sus ojos, derrotado, entre muchas comillas derrotado. Pero el Señor les decía, aunque todo parezca que está perdido, deben seguir confiando en mí de la misma manera que confían en Dios. Él estaba igualándose a Dios. Él estaba diciendo, yo tengo el control absoluto de todo lo que está pasando. Quédense en paz. No se turbe vuestro corazón. Y hermanos, preste atención a esto. Esto de verdad es importante. Porque Jesús ve el interior del corazón de sus discípulos. Él ve que estaban atribulados. Él ve que estaban turbados, que estaban en una profunda desesperación y angustia. Y el corazón compasivo de Jesús le extendió a sus discípulos el mejor remedio que Él tenía para darles. Y ese remedio fue Él mismo. Él no les dijo, hey, los veo angustiados. ¿Por qué no se piden una sesión? ¿Por qué no van a hacer terapia? Vayan al psicólogo, que los veo que están medio angustiados. Jesús no les dijo, no se turbe vuestro corazón, hagan un viaje, recorran el mundo. Van a tener un montón de experiencias, les va a llenar el corazón. No, Jesús no les dijo, che, están muy tristes ustedes, ¿por qué no salen y se emborrachan? ¿Por qué no van a jugar? ¿Por qué no tienen alguna buena dosis de mundanalidad en sus vidas? Eso los va a levantar, les va a levantar el ánimo, les va a hacer bien. Cristo les ofreció a Cristo. Porque únicamente en Cristo el alma encuentra verdadero consuelo, verdadera paz, verdadero gozo, verdadera satisfacción. El problema es que no queremos a Cristo, hermanos. Pero si Dios tiene algo para ofrecernos, algo que definitivamente va a llenar nuestro corazón, es Él mismo. Y Él nos ha ofrecido a Él mismo. Una y otra vez vemos a personas que materialmente lo tienen todo, hermanos. Materialmente tienen todo lo que alguien podría pedir en esta vida, pero ¿cuál es el final de su vida? Terminan suicidándose. Terminan quitándose la vida porque no pueden apagar la profunda angustia y la desesperación que incendia sus corazones, porque Dios no está ahí. Entonces Jesús, para consolar el corazón de estos discípulos, Él redirigió la mirada de estos cabizbajos discípulos hacia Él mismo. ¿Para qué? Para calmar sus almas. Él les va a presentar sus riquezas,
su fidelidad, sus promesas y su persona. Él le presentó a sus discípulos en primer lugar sus infinitas riquezas. Les dice en el versículo 2, miren hacia dónde hace que Jesús miren sus discípulos. Él le corre la cabeza a sus discípulos y les dice, vean esto, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Padre tiene una casa enorme, hermanos. Una casa llena de habitaciones, llena de apartamentos. Hay espacio para todo el mundo en esa casa. ¿Saben por qué? Porque Dios es infinitamente rico. Dios tiene todos los recursos, les está diciendo Jesús. Esa palabra moradas también puede traducirse como mansiones. Así que solamente alguien infinitamente rico podría tener mansiones para cada uno de sus hijos. Muchas moradas hay, no algunas. Tiene algunas moradas, no, tiene muchas moradas, muchas mansiones. Todo lo que Él tiene es infinitamente abundante, les está diciendo. Hermanos, todo aquello que necesitamos está disponible para nosotros en Cristo, cuando lo necesitemos. Porque las infinitas riquezas del Padre están en posesión del Hijo. Iré pues a preparar lugar para vosotros. La casa es del Padre, pero yo voy a ir a preparar lugar para ustedes porque es mío esto. Yo estoy en posesión de todas estas riquezas. Él posee todo lo que es del Padre y Cristo lo posee todo para nuestro beneficio. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Toda bendición está disponible para nosotros. Miren, hermanos, acompáñenme a este texto. Es tan hermoso este texto. En Efesios 3. Efesios 3. Efesios 3, versículo 14. Voy a depender de acá de ustedes. Amén. Efesios 3, 14. Presten atención, hermanos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso era lo que los discípulos estaban necesitando, ser fortalecidos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo les está diciendo a estos discípulos, dejen de estar turbados y confíen en mí, viendo las infinitas riquezas del Padre que me pertenecen, y yo las pongo a su disposición sin reservas. Los almacenes de la casa del Padre están abiertos y disponibles para nosotros. Hermanos, ¿necesita paz? ¿Necesita calma? ¿Necesita fortaleza en su espíritu? ¿Necesita atravesar un momento difícil? ¿Necesita verdadero gozo? Ahí está, en Cristo. Todo el sustento que necesitamos para vivificar nuestra alma en los momentos difíciles. Miren mis riquezas, les dice Jesús. Todo eso está para ustedes, para que pasen cualquier momento difícil. En segundo lugar, Cristo les hace ver a sus discípulos su fidelidad. Él les dice, si así no fuera, si en la casa de mi Padre no hubiese muchas moradas, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para ustedes. Él no les miente. Él no nos miente, hermanos. Si no hubiera un lugar disponible para nosotros en los cielos, Él no nos hubiera dado falsas esperanzas. Si la salvación de nuestras almas no fuera posible, hermanos, Cristo no hubiera venido a este mundo a anunciarnos nada. Cristo no hubiera venido a darnos la buena noticia de que Dios puede darnos perdón y vida eterna. Pero el hecho de que Jesús esté ahí frente a ellos muestra la fidelidad de Dios. Dios había anunciado que un día alguien iba a venir a revertir todo aquello que sucedió en el huerto del Edén. Y ahora el cumplimiento de esa promesa estaba frente a ellos. Dios el Padre envió al Hijo al mundo y Él vino, el Señor Jesús vino, Él aceptó de muy buena gana venir porque Él es fiel, al igual que el Padre. Él es fiel. Y la misma fidelidad que Él mostró al venir a este mundo a cumplir lo que el Padre había anunciado, esa misma fidelidad nos da la seguridad de que Cristo va a cumplir esto. Él nos va a dar un lugar en los cielos. Iré pues a preparar lugar para ustedes. Yo estoy acá porque soy fiel y les voy a preparar un lugar para ustedes. Y pueden estar seguros porque soy fiel. Soy fiel. Pablo le dice a los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tenemos una morada en los cielos por causa de Cristo, porque Dios recibe hijos en su casa. Jesús les está diciendo a sus discípulos, dejen de estar turbados y confíen en mí, viendo la fidelidad que les he mostrado en mi vida. Porque con esa misma fidelidad voy a prepararles un lugar en el cielo. En tercer lugar, luego de mostrarles su fidelidad, el Señor les muestra sus promesas. Dice el versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si algo les falta a esos corazones atribulados, que estaban en angustia por despedirse del Señor, Él les promete que va a volver. Él va a volver a buscarnos, hermanos. Pero no es que Él les prometió venir a buscarlos para llevarlos al cielo, como si Jesús fuese el chofer de un colectivo. Él les dice algo muchísimo más profundo. Él les dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque esa es la esencia del paraíso. Hermanos, esa es la verdadera promesa. El cielo no es el cielo por las calles de oro. El cielo no es el cielo por el mar de cristal, ni por los querubines. El cielo es el cielo porque Dios está ahí. Y su promesa es que vamos a estar con Él para siempre. Esa es su promesa. Os tomaré a mí mismo. Vamos a estar en presencia de aquel ser infinitamente glorioso, aquel cuya belleza y majestad excede todo conocimiento, hermanos. Nos quedamos embobados con un paisaje, ¿no? Majestuoso. No tenemos idea de lo que va a ser ver cara a cara la gloria de Dios en Cristo. Aquel que es la mismísima fuente de toda vida, de toda justicia, de toda bondad, de toda belleza, a Él vamos a estar viéndolo cara a cara. Y vamos a compartir con Él nada más y nada menos que la eternidad, hermanos.
En Primera de Tesalonicenses 4:17 leemos: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el cielo. Pablo no dice, y bueno, y vamos a llegar al cielo. Él dice, estaremos siempre con el Señor. Jesús está consolando el corazón de sus discípulos. Dejen de estar turbados, les dice, y confíen en mí, porque voy a volver a buscarlos para que estemos juntos por toda la eternidad en la misma presencia del Padre. Y en cuarto lugar, hermanos, el Señor Jesús ahora dirige la mirada de sus discípulos al meollo, al centro, al corazón, a la fuente misma de todas esas riquezas, de toda esa fidelidad, de todas esas promesas. Cristo dirige la mirada de sus discípulos a su propia persona. Dice el versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, los discípulos estaban completamente confundidos. Tuve que hacer un trabajo muy fuerte para poder entrar en la mente de los discípulos. Estaban confundidos y desesperados. Y Jesús les dice algo, les dice, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Y para Tomás esto fue demasiado. Él simplemente no podía concebir cómo algo de todo lo que estaba pasando, cómo algo podría resultar bien, hermanos. Piensen esto, estaban a punto de saltar al abismo, todos. Primero Jesús y con él todos los discípulos. Por seguir a Jesús, habían dejado sus trabajos, habían dejado sus amigos. Por seguir a Jesús, habían dejado su entrada en la sinagoga. Por seguir a Jesús, se habían ganado de enemigos a los líderes religiosos del pueblo. Por seguir a Jesús, hipotecaron la salvación que ellos creían tener. Los estaban buscando para matarlos. Y Jesús les hablaba de mansiones. Jesús les hablaba de la presencia del Padre y en la casa, y vamos a ir al cielo. Tomás no podía entender lo que estaba pasando. ¿Cómo algo bueno iba a salir de todo lo que estaba pasando? Al igual que Pedro, Tomás también expresó su duda. Señor, no sabemos a dónde vas. Esto me supera totalmente, estoy totalmente confundido. El corazón de estos discípulos estaba demasiado turbado, hermanos. Estaban confundidos, angustiados, desesperados. Imagínense, toda su vida habían entendido que para alcanzar el favor de Dios, el camino eran sus propias obras. Y ellos le dieron la espalda a todo su pueblo, a todo su sistema religioso. Porque Jesús, este Jesús que apareció un día, los convenció de que Él era el Mesías y que los iba a guiar al paraíso, a alcanzar ese favor de Dios que tanto andaban buscando. Pero resulta que ahora este supuesto Mesías, la vida de este supuesto Mesías corría peligro. Y Él mismo anunciaba su propia muerte, hermanos, y todavía les prometía el paraíso. Puede ver cómo la fe de estos discípulos estaba siendo profundamente golpeada. Toda la confianza, toda la fe que estos discípulos habían depositado en Jesús estaba tambaleándose. En sus mentes, en sus corazones, habían perdido el rumbo. Señor, ¿dónde vas? ¿De qué nos estás hablando? Se estaban llenando de dudas. Para ellos, para estos discípulos, Jesús era el que les estaba enseñando el camino al Padre.
Ellos creían que Jesús los estaba guiando por el camino para llegar al cielo. Pero ahora Jesús les está diciendo que se va a ir. Se iban a quedar sin la guía de su maestro. ¿Cómo iban a llegar al cielo? ¿Cómo podemos saber el camino si vos te vas, Jesús? Entonces Jesús les revela la más grande fuente de consuelo. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Aquí está la más grande fuente de consuelo, de paz, de gozo y el refugio para el alma, Cristo. Estos discípulos seguían pensando acerca de la vida eterna y del paraíso en términos terrenales, en términos espaciales. Seguían concibiendo la vida eterna como un lugar al que hay que llegar, como un reino terrenal que se va a establecer. Pero la verdadera vida eterna no es un lugar al que llegar. No es un espacio que debemos ocupar. La vida eterna es una persona a la que debemos conocer. Y cuando digo conocer, lo digo en la dimensión más profunda de ese término. Hermanos, la vida eterna es conocer a una persona, y esa persona es Jesucristo. Y conocer implica intimidad, comunión personal, amor, obediencia, lealtad, fidelidad. La vida eterna es conocer a Dios y Jesucristo es Dios. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios porque el Padre y Él son uno. Estos discípulos estaban turbados porque pensaban que iban a perder la guía que los llevaría al paraíso, pero no podían ver que el guía era el paraíso. Yo soy el camino a Dios. Yo soy la verdad de Dios. Yo soy la vida de Dios. Es imposible tener acceso a Dios sin conocerme a mí, porque yo soy Dios. Esta es la charla que viene. El que me ha visto a mí, si me conocieras a mí, sabrías que el Padre está en mí, le va a decir Jesús a sus discípulos. Hermanos, esta es la vida eterna. Estamos esperando calles de oro, estamos esperando un montón de cosas, hermanos, y no nos damos cuenta que estamos en el paraíso. Estamos en el paraíso, porque estamos en Cristo. No lo podemos ver porque nuestra carne lo impide todo el tiempo. Y por eso debemos confiar en lo que Jesús está diciendo. Yo soy la vida. Es Él. No es un lugar, no es una casa, es Él, es una persona. Una vez fuimos a Córdoba con Jessica, uno de nuestros primeros viajes de casado. Cumplimos 10 años este año. Uno de nuestros primeros viajes de casado y me acuerdo que en un momento fuimos a Córdoba y pasamos un cartel que decía bienvenidos a Córdoba. Pero todo era campo. Y pasaron horas y todo era campo y seguía siendo campo Córdoba. Nosotros cuando pensábamos en Córdoba, pensábamos en montañas, en cascadas, en ollas de agua, en ríos, ¿no? En muchos árboles, frescura. Pero pasaron horas sin ver nada más que campo, nada más que llanura, pasto seco, horas. Pero había un cartel que decía bienvenidos a Córdoba. Hermanos, ya estábamos en Córdoba. Pero no estábamos en Córdoba. No sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Ya estábamos en Córdoba. Pero todavía no estábamos en el Córdoba que esperábamos. Solo era cuestión de tiempo para que lleguemos a ese paraíso. Pero ya estábamos ahí. Las reglas de Córdoba nos dirigían nuestra vida, aún en ese campo árido.
Los policías de Córdoba nos iban a proteger, aún en ese campo árido. Lo que sea que suceda, nos iba a suceder en Córdoba. Era solo cuestión de tiempo para que lleguemos a ese lugar que estábamos buscando y esperando. Pero no había otra manera de llegar a ese lugar. Esa era la ruta que iba a Córdoba. Había que atravesar primero ese campo árido y sin gracia. Y esto es lo que sucede con nuestra salvación, hermanos. Lo mismo. Ya estamos en el paraíso porque hemos conocido a Dios. Pero por un tiempo vamos a transitar por este mundo en fe, con pruebas, con aflicciones, hasta que el Señor Jesús, Primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos, no estaremos, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Iglesia, cada vez que estemos siendo atribulados, cada vez que estemos desesperados, mire todo lo que está pasando en este mundo, como para no estar angustiado, como para no estar desesperado. Pero cada vez que estemos atravesando momentos de tristeza y de dolor, Dios nos ha dado el remedio, nos ha dado a Cristo, la fuente inagotable de todo consuelo, de toda paz, de toda esperanza. No me queda más que decirnos a todos nosotros, hermanos, miremos a Jesús. Hagamos lo que Jesús hizo con sus discípulos. Él dirigió todas las miradas hacia Él. Nosotros pongamos todas las miradas en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén.